Estimados estudiantes, en el módulo 1 sobre esta temática sobre aprendizaje basado en problemas aplicado a los logaritmos, vamos a observar algunas propiedades antes de empezar con la temática. Ustedes deben saber que deben tener presente siempre sobre el tema entre las propiedades de los logaritmos y además sobre la potenciación de los números. ¿Qué es un logaritmo? Según estas gráficas que ustedes pueden ver, a veces nos podemos basar en los números con que tienen una potencia, un número elevado, ¿no es cierto? Como vemos bajo la gráfica, los números que están expresados ahí. Un logaritmo es la inversa de una función exponencial. O sea, recapitulando, esto significa que si tomas una tabla de valores de la función exponencial, se intercambian los valores de x y y, obteniendo un logaritmo. Pero supongamos que quieres encontrar una potencia a la cual elevar el número de Dios y que el resultado sea 10 millones o 10 a la octava. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Podrás despejar la x de dicha ecuación. La ecuación que escribimos es una ecuación exponencial. Para poder despejar la variable x le queremos utilizar un logaritmo. Un logaritmo es una operación o función que te devuelve la potencia a la que debes elevar una base dada para obtener un resultado deseado. En nuestro ejemplo, la base es 10 y el resultado deseado es 10 millones, por lo que tenemos que escribir 10 a la x es igual a 10 millones, o logaritmos de base 10 de 10 millones, que es el argumento, que es igual a x. De esta manera general podemos observar que la notación logarítmica es de la siguiente forma. Logaritmo con base a de un argumento o un valor de x es igual a y en la respuesta donde A es la base, X es el resultado deseado, también conocido como argumento, y es la potencia a la que se eleva la base A. Ten en cuenta que el logaritmo de base A es igual de X es igual a Y para resolver los siguientes problemas. Fíjese, 4 al cubo es igual a 64, o expresado de esta manera, logaritmo de base 4 del argumento 64, que es igual a 3, la potencia que está elevado al número 4. Entonces, fíjense en cómo podemos trabajar con estos números. Ahí tienen otros ejemplos que en la cual yo les reto a que lo haga sin ver la respuesta que está a un lado. Pero usted con la práctica puede llegar a dominar esta temática. Cabe destacar que las bases más utilizadas con los logaritmos son 10 y el número Euler. O también que se viene a dar lo que se llama logaritmo de base 10, que siempre vamos a utilizar esa situación por algunas razones. O logaritmo de natural con el número Euler. De acuerdo a la base, nosotros podemos utilizar la base, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser una base 2 también, ¿no es cierto? En estos tipos de logaritmos. Propiedades que debes conocer. Entonces, por lo pronto tenemos las 10 principales. Tenemos un logaritmo de un producto, un logaritmo de un cociente, un logaritmo de una potencia. Y el logaritmo de un producto, pues como puedes ver, el argumento se multiplica m por n de un logaritmo, que puedes escribirlo como la suma como logaritmos separados de los argumentos respectivos de m y n. Esto también puede ser intercambiable, lo que significa que también puede ser pasar nuevamente desde la suma a la multiplicación, siempre que la expresión anterior tenga la misma base para ambos logaritmos. Eso hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, siempre hay que tener presente esta propiedad de logaritmos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, resolvemos logaritmo de 1000. Podemos separar el argumento en dos números. 10 por 1000. Pero si nosotros analizamos junto con las propiedades de estos logaritmos, podemos observar que el logaritmo de base 10 es igual a 1, el logaritmo de base 10 de 100 es 2. Entonces simplemente sumamos esas dos y nos da el valor de 3. Logaritmo de un cociente. Si tienes que hacer el logaritmo de un cociente, fíjese en el argumento, está dividiéndose m y n. Puedes escribirlo como una resta de los dos argumentos, en este caso. Recuerden lo anterior que decía que cuando es una multiplicación se suma, ahora una división se resta. Igualmente, estas bases pueden ser intercambiables siempre y cuando también sean de la misma base, ¿no?
Entonces pueden ser cambiar nuevamente, puede regresar al valor anterior, que es logaritmo de la división de los dos variables que conforman el argumento. Fíjense, igual se puede resolver de esa manera. El 1000 se puede expresar como 100.000 dividido para 100. Entonces, me sale el valor de 100.000 dividido para 100, me sale 1000. Entonces, nosotros podemos separar dos números que podemos nuevamente restar y nos damos cuenta que es el valor de 3 directamente. Logaritmo de una potencia. Fíjense en cómo tenemos el logaritmo de una potencia n, puedes reescribirlo como n por logaritmo del argumento m. La variable m elevada a n en el argumento del logaritmo, fíjense en cómo se puede intercambiar de esa manera. Se puede escribir n por logaritmo del argumento m. Obviamente también se puede regresar a lo mismo siempre y cuando las bases sean iguales, ¿no? Veamos un ejemplo. O nuevamente, fíjese, simplemente bajamos el número 7, como quien dice, como que le bajamos, y después calculamos el logaritmo de 1000, que es igual a 3, y multiplicamos por el número 7, que nos da 21. Logaritmo de una potencia inversa, o raíz de n. Un logaritmo de una raíz es igual al cociente entre un logaritmo, el radicando y el índice de la raíz. Si tienes, por ejemplo, logaritmo de raíz n de a, puedes reescribirlo como logaritmo de a sobre n, o 1 sobre n por el logaritmo del argumento a. Nuevamente pueden regresar a la misma situación anterior, pero siempre y cuando no cambien las bases. De las propiedades 3 y 4 podemos decir que, fíjese, el argumento cómo está conformado, radicando de un valor n, de un número elevado a una potencia m. Fíjese, yo puedo nuevamente, como que dice, sacarla a esa m y a esa n, pero ese n, fíjese que es una fracción de 1 sobre n, y multiplicando me quedaría m sobre n por logaritmo del argumento que tenemos ahí. Tener en cuenta que el logaritmo de a es igual, de una base a, de un argumento a es igual a 1, el logaritmo de 1 de cualquier base es igual a 0, el logaritmo de 10 sobre de 10 y de 10 es igual a 1, y el logaritmo del número Euler natural es igual a 1. Fíjese en esa situación para tomar en cuenta